Ya chiquillos, hola chicos, espero que estén bien. A continuación les vengo a entregar ¿cómo se llama? El video asociado al contenido de análisis de sensibilidad. Realmente chicos, estos dos contenidos que vamos a ver, que es análisis y dualidad, o sea en este video no vamos a ver dualidad, pero vamos a ver análisis. No son temas complejos, al contrario, sino se sigue una especie de... Hoy escribí esta weá como para el test. Ahí sí. No son problemas complejos, sino son problemas, perdón, son situaciones simples que son bien pauteadas y esa es la idea de esta ayudantía, como para que cachen bien cómo funciona todo. Y el fin del análisis de sensibilidad es ver qué rango de valores pueden tomar eh, nuestro problema, sea dicho los costos reducidos, eh, los valores dentro de nuestra matriz A o nuestros valores en nuestra matriz B, de manera tal que veamos si es que el problema o el óptimo se ha afectado y el cómo se ha afectado. ¿Sí? Vamos a abordar siempre los tipos de análisis de sensibilidad más comunes y los que siempre preguntan. ¿Sí? Bueno, chicos, antes de empezar me gustaría empezar con algunas observaciones y algunos pasos. La idea de esto que tienen acá es que les va a quedar de apunte. Entonces, cuando suba el video, voy a terminar de completar esto ahora en el video y se lo subo y así pueden estudiar y leer la wea ¿cómo se llama? De este PDF que les voy a adjuntar. ¿Sí? Bueno, el modelo, entre comillas, como... eh, nada, no, esta buena la pesquen, sinceramente. Eh, pero podríamos decir de que el análisis se verían que vamos a estar estudiando, o el modelo como estándar que vamos a estar estudiando ahora es de minimización de z, obviamente sujeto a x igual a b, donde se supone que aquí ya agregamos las variables de lugar. Como primer paso para realizar análisis de sensibilidad es agregar las variables de holgura artificiales. ¿Sí? ¿El por qué? Porque este análisis de sensibilidad se realiza con las matrices del método simplex matricial. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, nuestra matriz A en el método simplex matricial está dado por las variables originales más los índices perdón, no los índices, los coeficientes de nuestras variables de holgura y artificiales. ¿Sí? Como segunda observación, es que siempre que hacemos el análisis de sensibilidad, lo hacemos en el tablero óptimo. Importante. ¿Por qué? Porque en todos los problemas de sensibilidad vamos a tener dos opciones. La primera opción es que nos den un problema, tengamos que resolverlo y posterior a eso tengamos que hacer análisis de sensibilidad. O que el problema que hoy día que les traje es que nos digan cuál es su base. ¿Cachai? Y realmente para el análisis de sensibilidad lo que nos importa y el core, como el núcleo de todo esto, es la base. Porque la base nos contiene como la información de algún otro... Claro, la base es la que contiene la información del óptimo y todo. Eso, importante. Eh, ya. Como tercer punto y tercer cosa importante, tenemos que identificar las matrices del simplex matricial. Por supuesto, la matriz A, la base del simplex matricial, eh, que viene dado por columnas asociadas a la matriz A de las variables que están en la base, el vector B, la fila de costos o de profits, pero las de la función adjetivo, y el CB que representa los costos de las variables que se encuentran en la base. ¿Sí? Y una nota importante que es la que le dejo acá, que dice, esto ya no se estoy dando. Sí. Una nota importante que tengo acá, si es que nosotros sabemos cuáles son las variables que existen en la base, podemos obtener el tablero óptimo de manera pero rapidísima. Eso es lo bacán. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo sé que la base ronda las variables, no sé, x1, x2 y x3, obtenemos la base asociada a x1, x2 y x3, lo multiplicamos por toda la matriz A, que es esta matriz gordota que contiene toda la información, y obtenemos el tablero, la parte central del tablero. Para obtener la parte derecha del tablero tenemos que operar lo que aparece ahí, y para obtener los costos reducidos tenemos que operar lo que aparece aquí. Y para obtener
¿cómo se llama? ¿Cuánto vale Z? Tenemos que operar lo que tenemos por, chuta, por aquí. Sí, esto es para Z, acuérdense, esto es para los costos reducidos. Esto es el centro del tablero y esto es la parte derecha del tablero. Por supuesto está asociado a variables básicas. Sí, aquí voy a poner X variables básicas. Sí, ok, importante. Esa weá se le tienen que aprender porque si es que le dan las variables asociadas pueden obtener el tablero óptimo sin tener que calcularlo. Y ahora viene el core del análisis de sensibilidad. Realmente en análisis de sensibilidad siempre nos preguntan cuatro casos. ¿Sí? El primer caso es cuando nos dicen haga un análisis de sensibilidad para los recursos. ¿Qué son los recursos? La matriz del lado derecho o el vector B. ¿Sí? ¿Qué tenemos que proceder a hacer cada vez que nos digan que queremos hacer un análisis de sensibilidad para estos valores o para este vector? Tenemos que aplicar eh, la siguiente, entre comillas, formulita. ¿Qué nos da esta formulita? Nos va a dar inecuaciones y vamos a tener que resolver estas inecuaciones, encontrar los interceptos de ellas para posteriormente encontrar entre qué valores se pueden mover los valores del vector B. Importante, ¿sí? Otra cosa importante a notar es que según lo que me estén preguntando es lo que yo voy a responder. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero en términos simples, cuando yo calculo... no, nada, veámoslo más tarde, más fácil, ¿sí? El segundo ítem importante que siempre nos preguntan en nuestro análisis de sensibilidad es cuando nos preguntan por los costos o los coeficientes que se encuentran en la función objetiva. Creo que eso es más accurate, ¿sí? Los coeficientes en la función objetiva. ¿Sí? ¿Cómo los calculamos? En el caso que estemos minimizando, este es para minimización. En el caso que estemos minimizando, vamos a tener que calcular nuestros costos, pero con una pequeña variación que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Menos los costos asociados a las variables de la base en el óptimo elevado a menos 1 por la matriz gigante que es A. Y en el caso de maximización, si se dan cuenta, como que esta desigualdad está multiplicada por menos 1. ¿Qué nos quedaría para que si hacemos maximización? Tendríamos que calcular lo que tenemos aquí a la derecha. ¿Sí? Importante. En el caso que otro caso importante a ver es cuando nos dicen que se introduce una nueva variable. ¿Sí? Bueno, ¿cómo operamos realmente cuando introducimos una nueva variable? Es tan simple como que calculemos el costo reducido de la nueva variable. Por supuesto que cuando nos digan que ingresa una nueva variable nos van a entregar el problema lineal de nuevo. Sí, nos va a decir, oye, nos va a entregar no sé, la variable j más 1 se agrega a la restricción 1, 2 y 3 con coeficiente, no sé, 3, 4, 5 y tiene un valor en la función objetivo de 10. Entonces, acorde a eso, podemos calcular un costo reducido y tenemos que entrar a picar. ¿A qué me refiero con entrar a picar? Es lo que tenemos acá. Si es que cumple el criterio o no, si es que cumple el criterio de seguir iterando o de optimalidad, mejor dicho, dependiendo si estamos en un máximo y en un mínimo. Por ejemplo, si es que yo introduzco una variable y estamos en un problema de maximización, y yo calculo el costo reducido de esta variable en el problema de maximización y me da que el costo reducido de la variable es mayor que 0, significa que el óptimo eventualmente me cambia. ¿Por qué? Porque en el óptimo voy a poder seguir iterando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el criterio para seguir iterando en maximización es que los costos reducidos sean mayores que 0. Entonces, si en el antiguo óptimo, cuando yo calculo el costo reducido para el antiguo óptimo, sale que esta nueva variable puede seguir siendo introducida a la base, significa que por supuesto el óptimo cambia y que podemos seguir iterando. Ya no es ese tablero antiguo óptimo, ya no es el tablero óptimo de ahora con la nueva variable. Pero en el caso de que este criterio no se cumpla, o sea, por ejemplo, en términos concretos, que estemos maximizando y el costo reducido de esta variable sea menor que 0, no pasa nada, por ende el óptimo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Bueno, ahora en el caso de que el criterio se cumpla, o sea que podamos seguir iterando en el antiguo tablero óptimo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregarle una nueva columna al tablero. ¿Sí? Supongamos que tenemos, por ejemplo, el tablero, no sé, la variable x1, x2
y aquí S1 y S2. Y supongamos que ahora se introdujo esta variable X3. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? Y por supuesto es X3, supongamos que estamos en un problema de maximización. Se supone que aquí tengo un valor negativo, el costo reducido de X3 va a ser positivo y no sé, este puede ser negativo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que puedo seguir iterando porque estoy en un problema de maximización y tengo un costo reducido positivo. ¿Cómo procedo a saber cuál es el siguiente óptimo? Es tan simple como agregar una columna nueva correspondiente a la nueva variable, que es X3, ¿sí? Y cómo calculo todos los componentes los componentes centrales de esta nueva variable con la fórmula que tenemos aquí. Multiplicamos la base del óptimo en el que estábamos, ¿sí? Por menos 1 por A. A corresponde por supuesto a la columna de la matriz A de la variable nueva que introducimos y vamos a obtener los numeritos acá. Por ejemplo, va a tener un medio, un cuarto, un doceavo. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que proceder tal cual como nos hacemos a simplex. Tenemos la columna pivote, tenemos que escoger la fila pivote con el costo, con el mínimo ratio, ¿no es cierto? Y cambiamos la variable que sale por X3, que sería la que entrara. Tendríamos que iterar hasta que encontremos un nuevo óptimo, ¿sí? Importante. Y la última, que suena difícil, pero realmente no lo es cuando nos dicen, oye, se agrega una restricción tanto, y realmente el problema a proceder es que, o cómo procedemos ante una nueva restricción, es ver si es que el óptimo o el punto donde está el óptimo es factible. ¿Cómo vemos eso? Es tan simple como evaluar la nueva restricción en el punto óptimo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que, por ejemplo, el punto óptimo es 0,1, por ejemplo, y me dicen que agrego una restricción de x1 menos, por ejemplo, x2 mayor o igual que 0, ¿sí? Al decir que es factible, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si es que yo evalúo este punto en esta restricción, la restricción se cumple o no es violada, se dice. Pues, por ejemplo, supongamos en este caso que agrego esta nueva restricción que está acá y reemplazo el óptimo antiguo. ¿Sí? Este es el óptimo donde me encuentro antes de agregar la restricción. ¿Sí? Si es que reemplazo esto, me va a quedar 0 menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, tenemos una contradicción, que menos 1 es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto significa que el óptimo cambiaría. ¿Por qué? Porque el punto de mi óptimo antiguo no es factible. ¿Sí? Ahora, el caso contrario, en el caso que no sé, esto sea menos 1, esto daría más 1 y esto daría 1. ¿1 es mayor o igual que 0? Sí. ¿Qué significa esto? Que el punto óptimo es factible en la nueva restricción. ¿Eso qué significa? Que el óptimo sigue siendo el mismo y el punto también. Importante. Sí, importante saber. Y ahora viene un ejemplito que es el que les quería traer hoy en día. ¿Cachai? El ejercicio dice, sea el linear program, el programa lineal, perdón, que son las 1 de la mañana y tengo todo. Maximización. De maximización z igual 100x1 más 2x2, sujeto a 8x1 más 8x2, bla, bla, bla. Ahí tienen el problema. Sí. Y me dicen un dato importante, me están diciendo que las variables que se encuentran en la base en el óptimo, por eso le puse este asterisquito, las variables que están en la base en el óptimo son x2, s2 y s3. ¿Sí? Bueno, el primer paso para empezar a realizar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro análisis de sensibilidad, para este caso particular, es el paso 1. ¿Por qué? Porque no llegamos de un tablero simplex hacia el óptimo, ¿sí? Si no nos dicen qué variables se encuentran en, el óptimo, ¿sí? En el caso que no nos dijesen qué variable, vamos a tener que resolver este problema por los métodos que conocemos y encontrar eventualmente el óptimo y ahí aplicar, ¿cómo se llama? Análisis de sensibilidad. Siempre recomiendo trabajar con las variables básicas y con métodos simples, ¿sí? Porque es mucho más simple y de hecho así se hace en todos lados. Ok, entonces el paso 1 que queremos hacer es agregar las variables de locura y las artificiales e identificar las matrices del método simple, ¿sí? Para este caso particular, agrego las variables de locura S1 y S2 y agrego si es que se encuentran las restricciones S1, S2 y S3 correspondientemente a cada restricción, ¿sí?
Ojo, chiquillos, que el problema de maximización siempre se puede transformar en un problema de minimización. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicando siempre por -1 cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, eventualmente, si es que no se quiere aprender entre comillas más fórmulas, pongámosle menos S1 por 0, menos S2 por 0. Si quieren, por ejemplo, aprender solamente las de minimización, o si es que se acuerdan de la fórmula de minimización, pueden multiplicar todo por -1 y hacen el mismo análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Si es que se dan cuenta, no sé si es que se acuerdan, aquí. La primera formulita es para minimización y la segunda formulita es para maximización. Pero realmente es la misma multiplicada por -1. Entonces, bueno, pero un pequeño semi-truco. Bueno, y ahora nos queda identificar las matrices. Por supuesto, la matriz A está dada por la matriz de los coeficientes en mi región factible. En este caso, en la matriz que tenemos acá es 8, 8, 1, 0, 0, lo cual corresponde a mi primera restricción, donde por supuesto cada columna corresponde a la variable x1, x2, s1, s2 y s3. ¿Sí? Y así sucesivamente para abajo. Nuestro vector b es el vector columna a nuestro lado derecho después de haber agregado las variables de holgura, el cual es 16, 16, 10. ¿Sí? Recuerden, chiquillos, que la base nos están diciendo que las variables que están en la base es x2, s2 y s3. Lo cual significaría estas variables son las que están en el óptimo. Lo cual significaría que nuestra base en el óptimo, importante, ¿por qué? Porque acuérdense que hacemos un análisis de sensibilidad en el óptimo, sería, dijimos que era x2, s2 y s3. ¿Sí? Si es que no me equivoco, dame un segundito. Sí. Ya. ¿Esto qué sería? Sería, como siempre hemos dicho, la columna asociada a la variable x2 en nuestra matriz A, en este caso es 8, 2, 1, y la columna asociada a la variable s2 y s3 en la matriz A, en este caso es 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Por supuesto, y vale decir de que la matriz invertida de esto que está acá es, no sé por qué no se me quiere correr para el lado, pero bueno, es igual a, ¿ahora funciona? No, no quiere funcionar, puta la wea. Voy a borrar esto aquí abajo, voy a escribir esto aquí abajito. Por supuesto, la matriz invertida de esto, por si la quieren guardar para los cálculos de más tarde, es menos 1, es un octavo. La tecnología me pilla a veces. Ahí sí. Es un octavo, es menos un cuarto, menos un octavo. Así, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Importante. Esta es la matriz invertida de la base. ¿Sí? C, por supuesto, son los coeficientes de mi función objetiva. En este caso, 100, 200, 0, 0, 0. Aquí me faltó una variable de holgura. Rayos. S3 por 0. Voy a dejar ahí. ¿Sí? Y SB son los valores de la función objetivo correspondientes a las que están en la base. En este caso, x2 está en la base, por ende tiene un coeficiente, el primer valor de SB es 200, ¿sí? El segundo es 0, el tercero es 0. ¿Sí? Por supuesto, acuérdense que esta es la base del óptimo. ¿Sí? Una vez identificado esto, la primera pregunta consiste en que hagamos un análisis de sensibilidad al vector columna B. Ya, chiquillos, ¿qué les dije? Aquí arribita, si se acuerdan, les dije cada vez que quieran hacer un análisis de sensibilidad al vector B, tienen que aplicar esta fórmula que está acá. Pero ¿cómo la aplicamos, queridos? Bueno, el secreto es que, estoy revisando si es que sigo grabando, nice. El secreto es que yo voy a tener que ir variando este vector B acorde al elemento que le contiene. ¿Por qué? Porque siempre nos interesa saber el cómo se puede mover cada valor por sí solo del vector B con el fin de tener un estudio más detallado. ¿Sí?
Y aparte así se hace siempre. Es una buena práctica del análisis de sensibilidad. Entonces cuando hablo del primer elemento de B, o aplicar un análisis de sensibilidad al primer elemento de B, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a tener que aplicar esta formulita que dije acá, que es que B a la menos 1 por B tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como le quiero hacer el análisis de sensibilidad al primer elemento de B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar la base de la menos 1. Obviamente esta base de la menos 1 es la del óptimo. Acuérdense que el análisis de sensibilidad siempre lo hacemos en el óptimo. ¿Por qué? Por el vector columna, pero un poquito modificado. En este caso sería B1, 16 y 10. Si se dan cuenta, el 16 y 10 son los mismos valores que tenemos en nuestro problema original. 16 y 10. ¿Qué fue que hice? Dice que o se tiene que el primer valor de nuestro vector B sea una constante o una variable, perdón, incógnita. ¿Con qué fin de poder ver entre qué rango se puede mover B1, cosa que mi base no será afectada? Sí, y por supuesto tiene que ser esto mayor que 0. Entonces, si ustedes multiplican, acuérdense que este es B a la menos 1. Si ustedes multiplican ahora B a la menos 1 con, lo voy a escribir acá, el próximo no lo hago. Esto sería un octavo menos un cuarto menos un octavo 0, 1, 0, 0, 0, 1 por este vector B, que es B1, 16, 10, mayor o igual que 0. ¿Qué cosa obtenemos, chiquillos? Obtenemos desigualdades. Esto es B1 por un octavo, que es mayor o igual que 0. Entonces tenemos la primera desigualdad que es B1 por un octavo, y que esto es mayor o igual que 0. La segunda desigualdad que tenemos es 16 es mayor o igual que un cuarto de B. Y esto es mayor o igual que... no sé por qué no se quiere... A ver si acabo esto. Bueno, esto sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0. Y la tercera desigualdad que obtenemos es menos un octavo por B más 10. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? De donde tenemos los siguientes valores. Obtenemos que B tiene que ser mayor o igual que 0. B1, por supuesto, perdón. B1, B1, B1. Acá obtenemos que B1 tiene que ser menor o igual a 64. Y acá obtenemos que B tiene que ser menor o igual a 80. B1. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué significa lo que tenemos acá? Significa que... o sea, ¿qué persigue una vez obtener estos valores? Bueno, lo que persigue realmente es encontrar la intersección entre estas tres desigualdades. ¿Cómo hacemos esto? Igual que en cálculo 1, como lo hacíamos con las desigualdades. Tenemos que tirar una línea horizontal. Chucha, línea culiada mala. Tenemos que tirar una línea horizontal acá. Listo. Sí, voy a hacerle zoom. Tenemos que tirar una línea horizontal. ¿Sí? Y tenemos que ubicar los valores correspondientes a B1. En este caso, B1 aquí vale 0, acá vale 64 y acá vale 80. ¿Sí? ¿Qué nos dice la primera desigualdad? La primera desigualdad nos dice que tiene que ser mayor o igual que 0. Ok, es hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la segunda desigualdad? La segunda desigualdad me dice que tiene que ser menor o igual a 64. Y la tercera igualdad que me dice tiene que ser menor o igual a 80. Entonces, ¿cuál es la intersección entre estos tres valores? Es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la intersección que tenemos o los valores que podemos que tenemos para B1 después de haber desarrollado esto es que B1 esto es menor o igual entre 0 y 64. Ya, ahora dije mucho cálculo, mucho paso, pero la pregunta es ¿qué significa esto realmente? ¿Cachai? Bueno, esto, chiquillos, significa que el primer valor de nuestro vector B puede moverse entre 0 y 64. Se puede mover libremente entre 0 y 64 sin que cambie la variable asociada en la base a ese valor. Me explico. ¿Se acuerdan que ustedes en el tablero, nosotros en el tablero tenemos esto que está... no, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que me equivoqué. ¿Qué significa esto? Significa que
de 1 se va entre 0 y 64, las variables que están en la base no se ven cambiadas. ¿Sí? Si yo eventualmente coloco 65, va a haber alguna variable dentro de nuestra base, va a cambiar. Importante. ¿Sí? ¿Cuál? No tengo idea. Eso es importante. Ahora, otra cosa a destacar, que es lo que es la siguiente pregunta, esto no significa, y es importante, que me puedo ir entre 0 y 64 y el óptimo no cambia. No, no. Después vamos a ver cómo cambia el óptimo, acorde que yo varío algún valor de nuestro vector B, ¿sí? Sino que significa, y vuelvo a ser majadero, significa que puedo moverme entre 0 y 64 y la base no va a cambiar. Las variables que están en la base no van a cambiar. ¿Sí? Una vez dicho esto, vamos a resolver un análisis de sensibilidad para el segundo elemento de... Ojo que siempre me digan que haga un análisis de sensibilidad para el vector B, tengo que hacerlo para cada uno de los elementos del vector B. ¿Sí? Bueno, para el segundo elemento, básicamente procedemos con lo mismo. Tenemos que calcular B-1 de B, ¿sí? Pero en este caso, conservamos la base porque nos encontramos en el mismo óptimo, pero vamos a variar solamente el segundo elemento de B. Si en este caso introducimos B2 en vez de B1 anteriormente. Operamos esto de la misma manera que conocemos y ¿qué obtenemos? Bueno, realmente obtenemos solamente una ecuación que es menos 4 más B2 mayor o igual que 0. Y esto es lo mismo que B mayor o igual que 4. ¿Qué significa esto, chiquillos? Y vuelvo a insistir. Significa que B2. Significa que si B2 se puede mover entre 4 hasta el más infinito. ¿Sí? Y si es que B2 se mueve menos que 4, estricto, la base va a cambiar. ¿Sí? Importante, importantísimo. Entonces pues, tenemos libertad para mover B2 de 4 hasta el más infinito sin que la base cambie. Sí, importante. Bueno, tenemos que hacer lo mismo para el tercer elemento de B, reemplazando el tercer elemento por B3, si quieren lo escribo aquí al ladito, como nota. Aquí. Voy a hacer un paréntesis para el tercer elemento de B', simplemente tenemos que cambiar el siguiente vector. Nos va a quedar 16 B3 por B a la menos 1 y mayor o igual que 0. Y tienen que resolver, por supuesto, este sistema en ecuaciones que se encuentra acá y van a obtener valores para el tercer elemento del vector B de manera tal que la base no cambie. ¿Sí? Importante. Ojo que estos análisis siempre se hacen por separado. ¿Sí? Nunca se han hecho análisis de sensibilidad como, ¿cómo se llama? Como en conjunto y cosas así. No. Siempre dejamos uno quieto o variamos un elemento de B y todo lo otro lo mantenemos igual. ¿Sí? Importante. Ya. Y ahora viene la pregunta del millón. Ahora, si es que digo, ¿cuánto varía el óptimo cuando sumo 1 a algún elemento de B? Bueno, y aquí entra un concepto importante que es el precio sombra. Yo le puse shadow price. Realmente el precio sombra en qué consiste? Consiste en cuánto varía el óptimo a medida que yo varío algo. ¿Sí? En este caso, si ustedes se acuerdan, esto está mal. Ahí sí. Si ustedes se acuerdan, la manera de calcular Z en sintaxis matricial es la que tenemos aquí. ¿Sí? Es los costos asociados a las variables que están en la base, por la base en el óptimo, por el vector B, obtenemos Z. ¿Sí? Entonces, si queremos saber cómo varía el óptimo, cuando yo le sume 1 a alguno de los elementos de nuestro vector B, es tan simple como calcular el óptimo asumiendo que uno de esos valores dentro de mi vector B va a, ¿cómo se llama? Va a aumentar 1 y resto el óptimo que tenía sin este cambio menos el óptimo el cambio. Me explico. Creo que no fue tan preciso. Básicamente es esto que tenemos aquí. Voy a borrar esto que está acá. Tengo mucho tuto, entonces creo que no me lo voy a expresar del todo bien. Pero creo que con el ejemplo va a quedar más que claro. Sí, bueno. Voy a borrar igual el ejemplo de tirar más para arriba, porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Dibujar. Ejemplo. Vale.
Bien, entonces el ejemplo que les traje es este mismo ejemplo, por supuesto. ¿Sí? El Z óptimo, antes de variar algo, va a estar dado por CB por B a la menos 1 por B, ¿no es cierto? Lo cual es, en este caso particular, es 200,0,0 por la base en el óptimo, que la conocemos invertida, por 16, 16 y 10. Esto me va a dar un valor de 400. ¿Sí? O sea, 400 es el Z óptimo antes de hacer el cambio. Ahora cuando me digan cuánto cambia el óptimo cuando varía cuando le sumo 1 a algún elemento de B. Bueno, ahora vamos a suponer que le sumo 1, supongo que le sumo 1 a B1. ¿Sí? Pues después puedo suponer que le sumo 1 a B2 y le sumo 1 a B3 y tiene la respuesta completa. Si es que le sumo 1 a B1 varía así, si es que le sumo 1 a B2 varía así, ¿cachai? Y así, importante, ¿sí? Ahora que supongo que le sumo 1 a B1, ¿qué tengo que hacer? Bueno, chiquillos, lo que les dije, tenemos que calcular Z óptimo, pero cambiadito. ¿A qué me refiero a cambiadito? Esto va a ser CB por B a la menos 1 por el vector B, pero con el cambio que le queremos agregar. Es decir, esto va a ser 200,0,0, ¿sí? Por la base a la menos 1 por, y en este caso como supuse que le quiero agregar 1 a la primera componente del vector B, va a ser 17, 16 y 10. ¿Sí? Esto, chiquillos, les va a dar un valor de 425. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto varía el óptimo cuando le sumo 1 al primer elemento de 1, por ejemplo? Es tan simple como restar z en el óptimo antiguo menos z como con la variación. Y esto es 400, lo voy a poner en valor absoluto, menos 425. Y esto es 25. Entonces cuando yo le sumo 1 a B1, el óptimo varía en 25. ¿Sí? Importante. Ahora, pueden hacer el mismo ejemplo para B2 y para B3. Importante, lo único que van a tener que hacer es cambiar, en vez de cambiar el primer elemento, van a tener que cambiar el segundo. ¿Sí? Pues eso. Ya. Con eso dicho, terminamos con lo del vector B. Y realmente son todas las preguntas del vector B. Entonces, no se preocupen, deberíamos abarcarlo todo. Y pasamos a el análisis de sensibilidad de los costos. Voy a ver si sigo grabando. Nice. No sé cuánto llevo grabación. Ya pues. El análisis de sensibilidad de los costos viene dado por esta formulita que está acá. Donde se ve, son los costos de la base, los costos de las funciones objetivas asociadas a las variables de la base en el óptimo. A es la matriz completa de A, importante. Y C' es la matriz de función, es la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo, pero reemplazamos la variable que queremos analizar por una incógnita. ¿Sí? Al tiro lo vemos. Ojo que esta fórmula está dada vuelta, ¿por qué? Porque nuestro problema a analizar es de maximización. En el caso que fuese de minimización, vamos a tener que ocupar esta formulita que está aquí, ¿sí? Que es realmente la misma, pero multiplicada por menos 1. Y bueno, realmente el método es el mismo, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero bueno, hagámoslo. Bueno, el primer sistema, si es que yo quiero analizar cómo haría el primer costo de la función objetivo, ojo que se uno hace alusión al coeficiente de la variable x1, ¿sí? Que en este caso era 100, ¿sí? ¿Cómo proseguimos? Bueno, es tan simple como seguir los mismos pasos de la formulita. En este caso es los costos o los coeficientes de la función objetiva asociada a la base, los cuales son 200,0,0. Sí, acuérdense de los que están en la base SX2, S2 y S3 creo. ¿Sí? Por la base a la menos 1, que es la que estamos en el óptimo, por toda la matriz A, importante, lo voy a poner aquí toda, para que no se le olvide. ¿Sí? Menos SC'. Bueno, SC' es lo siguiente. Yo reemplazo el valor
del coeficiente que quiero analizar por por una incógnita. En este caso le voy a poner C1, ¿sí? Coma, y todos los otros costos de manera normal, ¿sí? Es decir, mayor o igual que 0. Ustedes ingresan toda esta hueá a la calculadora y les va a entregar lo siguiente. Les va a entregar, dame un segundito, les va a entregar esto. Les va a entregar 200 menos x, 0,25,0,0. Esto tiene que ser, por supuesto, mayor o igual que 0. Y esto lo resolvemos igual que los vectores f. Cada uno de los componentes de este vector va a tener que ser mayor o igual que 0 y obtenemos los sistemas de inecuaciones, ¿sí? En este caso, el único sistema de inecuaciones que nos interesa es el que tenemos aquí. Ojo, chiquillos, que siempre la desigualdad se tiene que cumplir. Si es que eventualmente, no sé, aquí tuviese un valor negativo dentro del vector, algo hicieron mal. Sí, importante. ¿Qué significa esto? Puse x porque es la incógnita, pero realmente es C1. Voy a borrarlo para que no se confundan. Esto es, lo que pasa es que lo metí en la calculadora como x y me confundí. Bueno. Esto es C1 y esto es C1. ¿Esto qué significa entonces? Esto significa que C1 sí o sí tiene que ser menor o igual a 200. Ya. ¿Qué significa este resultado? Significa que el coeficiente de la variable asociada a C1 en la función objetivo es mayor que 200, la base cambia. ¿Sí? Los valores que están en la base cambian. Bueno, y pensemos lógicamente, ¿cachai? En este caso, mi problema original era... Voy a escribir aquí abajo. Hacemos o ocupemos un poquito el coco para analizar el resultado. Lo importante es que siempre analicen el resultado. Sabemos que nuestro problema originalmente era maximizar 100x1 más 200x2. ¿Te dan cuenta? Y algo que ya tuvieron que haber empezado a haber visto en el o que, no sé si es que se han dado cuenta realmente, pero algo que les va a servir para más adelante, es que siempre que maximizamos, el simplex siempre le da la prioridad al que tenga el coeficiente mayor. Porque es súper simple, pues chiquillos. Pensemos en que yo quiero vender, no sé, pues, papa y limones. ¿Cachai? Si yo quiero ganar más plata, voy a intentar, y supongamos que, no sé, pues los limones son más caros. En este caso los limones serían X2 y las papas serían X1, ¿no es cierto? Yo siempre que quiera ganar más plata voy a intentar vender más limones, ¿cachai? ¿Por qué? Porque salen más caros. Esa es la idea. Entonces, se dan cuenta, lo que me está diciendo acá es que este coeficiente que está acá, si es que es menor que 200, que justo calza, que el coeficiente que tenemos al lado es 200, la base no va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, el problema de optimización tiene incentivo para producir mucho de X2, para no producir, o producir un poquitito de X1. ¿Sí? Intenta producir la mayor cantidad de X2, pero intenta producir en volar algo justito de X1. ¿Sí? Como acuerdo en las restricciones. Entonces ahora, si es que obviamente C1 fuese mayor que 200, supongamos que fuese 300, va a pasar en lo que acabo de decir, pues, ¿cachai? Ahora el simplex le va a dar la prioridad a lo más caro porque quiero maximizar mi, por ejemplo, en este caso, podría ser mi ganancia, ¿cachai? Y vuelvo al tema de las papas. Supongamos que ahora las papas valen más caro que los limones. Yo siempre voy a intentar vender eh, más papas en este caso, ¿sí? Por eso, importante que analicemos los resultados. Entonces, ¿tiene lógica que C1 sea menor que 200? Por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que varía o es mayor que 200, los valores que están en la base van a variar. ¿Sí? Importante. Ya, una vez dicho esto, vamos a seguir con el segundo coeficiente, que es C2. ¿Sí? Bueno, ¿cómo seguimos con C2? Bueno, realmente es la misma formulita, pero ahora le puse C2' porque tenemos que hacerle otro cambio a nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro vector de los coeficientes de la función objetivo. ¿Sí? Bueno, lo del lado izquierdo sigue igual, donde tenemos los costos de las variables asociadas a la base, en este caso 200 también, 0,0 es la base invertida por toda la matriz A, de nuevo la voy a poner toda, menos C'', que es C''. Ahora, como queremos analizar el segundo coeficiente, el coeficiente asociado a la variable x2, vamos a dejar el coeficiente asociado a la variable x1 igual, en este caso es 100,
pero el segundo coeficiente, o sea, la variable x2, que es la que queremos analizar, lo vamos a reemplazar por una incógnita. En este caso lo voy a poner por c2. ¿Sí? Y lo demás todo igual. Idus ponem. Creo que así se decía en latín, no tengo idea. Y todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Acuérdense que esta parte, esta formulita arriba, la seteamos así porque estamos en un problema de maximización. El problema de minimización es al revés. Por supuesto, mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno, una vez operado esto, vamos a llegar a los siguientes resultados. Y se van a sorprender del resultado. Bueno, los siguientes resultados les va a dar algo como C2 menos 100 tiene que ser mayor o igual que 0. Y x partido en 8 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Esto qué implica? X, puta que ser bueno. Borrador. C2. ¿Esto qué implica? Esto implica que C2 tiene que sí o sí ser menor que 100. ¿Menor que 100? No, mayor que 100. Sí, mayor que 100. Me equivoqué. Por eso me parecía raro. Sí o sí C2 tiene que ser mayor que 100. Y por supuesto C2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si se dan cuenta, miramos el ejemplo que tenemos aquí arribita. ¿Qué me está diciendo? Que el coeficiente segundo tiene que ser mayor que 100 para que se mantengan los valores de la base. ¿Sí? Y aquí todo calza apoyo de nuevo, ¿cachai? Porque, ¿qué estáis diciendo? Es que si es que yo escojo un valor asociado a la variable x2 menor que 100, el simplex va a tener de algún modo, supongamos, voy a borrar ahora, supongamos que, pongamos ese caso, ya. Supongamos que ahora esta weá no vale 200, sino vale 99. ¿Sí? Y yo quiero maximizar de algún modo otro esto que tengo acá. ¿Qué significa eso? Significa que el simplex va a tener mayor inclinación hacia la variable x1. Entonces probablemente la variable x1 está en la base y no la variable x2. Sí, como antiguamente. Importante, insisto, el tema de las papas y los limones. Esto le voy a decir que si quiero maximizar la plata que tengo y las papas son más caras que los limones, siempre voy a intentar vender más papas, ¿cachai? Porque gano más lucas. Sí, importante. Entonces, importante analizar sus resultados, chiquillos, para que se den cuenta que están haciendo las juegas bien. Por supuesto, vale decir de que todos los valores que están aquí adentro sí o sí tienen que ser mayor o igual que 0. Si es que no son mayor o iguales que 0, tienen alguna hueá mala. En general, siempre el análisis de sensibilidad para los costos se hacen para las variables de control. No para las holguras porque no tiene mucho sentido hacerlas para holguras. Pero eso. Bueno, y el último punto que quería tocar hoy en día es el de las variables nuevas. Ya, entonces yo le dije que cada vez que tengamos una variable nueva vamos a tener que agregar o nos van a dar de algún modo otro el problema lineal de nuevo. ¿Sí? Entonces tenemos esto que tenemos acá, que sea el problema lineal con variable nueva x3. ¿Sí? Maximiza x1 más 200x2 más 8, 8, 8 le puse, 880, 80, me equivoqué, 80. 80x3 sujeto a lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, x3 aquí tiene una ponderación de 8 y acá tiene una ponderación de 1. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, chicos, como les dije, voy a pasar la página mejorando para no equivocarme. Ya, como les dije, chiquillos, vamos a tener que calcular el costo reducido para esta nueva variable en el tablero óptimo antes de haber ingresado a la variable. Sí, ¿con qué fin es esto? Es para ver si es que con esta variable el tablero óptimo antiguo sigue siendo el tablero óptimo actual. ¿Sí? En el caso que vamos a verlo. ¿Sí? No importa. Entonces, el primer paso, por supuesto, es volver a plantear todo lo que hicimos al principio. Agregamos las holguras y las variables artificiales. ¿Sí? Estas cosas se dan cuenta. Acá tenemos la columna asociada x1, x2 y la variable nueva x3, s1, s2 y s3. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Tenemos que calcular los costos reducidos, RJ, de la variable nueva en el óptimo antiguo. Ahora vienen lo de las condiciones. Bueno,
Ahora tenemos que entrar a aplicar y acordarnos un poquitito de la materia, ¿sí? Cuando yo hablo de que no se cumple la condición, hablo de que, por ejemplo, en el caso que yo esté maximizando, el costo reducido de la variable nueva me dé, aquí lo voy a dividir. Por ejemplo, puede ser en el caso que yo esté maximizando, el valor de RJ sea nueva, sea menor que 0. Si es que ustedes se acuerdan, cuando calculamos en simplex maximización, queríamos que los costos reducidos, en simplex maximización queríamos que los costos reducidos fuesen mayor o igual que 0 para seguir iterando. En el caso de que la variable tenga un costo reducido menor que 0, o negativo, significa que no podemos seguir iterando, o esta variable no puede seguir entrando a la base, por ende seguimos en el óptimo antiguo. Y por supuesto, en el caso que minimicemos, queremos que RJ nueva sea mayor o igual que 0 en este caso, porque queremos que no se cumpla la condición. ¿Sí? Ahora, si se cumple la condición, esto significa que voy a volver a hacer la separación. Que en maximización sea RJ nueva mayor que 0 o mayor o igual, ¿por qué no? Y que en minimización sea que RJ nueva sea menor que 0, menor o igual que 0. ¿Qué significa esto? Significa que en el tablero simplex, con esta nueva variable de nuestro óptimo antiguo, todavía hay un valor que puede seguir ingresando y puede seguir iterando. ¿Cachai? Entonces mi tablero óptimo antiguo con esta nueva variable ya no es el óptimo, ya no es el tablero óptimo, sino tengo que seguir iterando para, ¿cómo se llama? Eh, para encontrar un eventual óptimo. Entonces esta es la raja, porque podemos ver si es que es el óptimo o no, y en el caso que no sea el óptimo, o sea que la condición de esta nueva variable se cumpla para seguir iterando, resolvemos el simplex tal cual lo conocemos. Pues, ¿cómo procedemos? Tenemos que, y aquí por eso les dejé esta tabla que es maravillosa, tenemos que de algún modo u otro calcular los valores que se encuentran en el centro, los costes reducidos, ¿sí? El z y los valores de la derecha, y vamos a tener que calcular, al ser solamente esta variable la única que cumpla la condición, va a ser por supuesto mi columna pivote, y vamos a tener que pillar nuestra fila pivote en nuestro tablero, y vamos a tener que actualizar por supuesto esta variable nueva por una variable que salga y seguir iterando tal como conocemos simples. Importantísimo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que tenemos esto, yo digo, ok, voy a calcular el costo reducido de la variable nueva. Obviamente el costo reducido, y se me olvidó colocarlo acá, RJ, no sé si es que se acuerdan, es CJ menos C en la base por B a la menos 1 por A de la variable nueva variable. ¿Sí? En este caso, que tenemos acá, sería el costo o el coeficiente de la función objetivo de la variable nueva, que es 80, si se acuerdan aquí, está 80, ¿sí? Menos los costos de las variables asociados a la base en el óptimo antes de agregar la variable, ¿ya? Por la base antes de la variable nueva, y A de la variable nueva, que en este caso es la columna asociada a, ¿cómo se llama? A la variable nueva en nuestra matriz A. Entonces, ¿cómo operaríamos todo esto? Dibujar. Acá. ¿Cómo operaríamos todo esto? Sería algo como del estilo, sería 80 menos 200,0,0 por B a la menos 1, ¿por qué cosa? Por la columna de la variable nueva. En este caso, x3 de nuestra variable nueva tiene una columna asociada de 801. Entonces acá es 801. Y esto nos va a dar un valor de menos 120. Y ahora viene la pregunta. Estamos maximizando, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la condición para seguir iterando o para que una variable entre a la base en maximización? Es que sea positiva. En este caso tenemos variable negativa, por ende no cumple condición. ¿Y qué significa esto? Que el óptimo que tenía anteriormente no se ve afectado con la introducción de esta nueva variable. Importante. En el caso, y soy majadero, que les dé un costo reducido que cumpla la condición, van a tener que introducir una columna nueva en el tablero, la cual corresponde a la nueva variable, y actualizar el tablero con
esto que está acá. Esto le da los valores que están aquí al centrito de la variable. Ya conocen el costo reducido de la variable y va a tener que, por supuesto, calcular el mínimo ratio y actualizar con esta variable que entra, que sería la nueva, por alguna que salga en la base. ¿Sí? Y van a tener que iterar simplex, el tablero simplex, tal cual lo que hemos visto hace tiempo. Bueno, estos chiquillos, esta es la ayudantía, no sé cuánto tiempo fue, espero que no haya sido muy largo, pero cualquier duda me la consultan, espero que haya sido claro, perdónenme por grabar tan tarde y que tengan un lindísimo día y cualquier cosa me escriban por Slack. Eso, un beso a todos, un abrazo y que les vaya bonito.